Esta semana, en la región agropecuaria, 151 millones de dólares en plaguicidas ilegales circulan en Bolivia. Asosemillas en alerta por contrabando. En Argentina hay avances en soya y carne, pero incertidumbre en el trigo. Charrúa TV nos trae un informe del agro desde el Uruguay. Perú impulsa su agroexportación con quinoa, estándares sanitarios y producción orgánica. Paraguay refuerza su economía con soya récord, exportaciones y apertura de mercados. Bienvenidos a la región agropecuaria. Este programa es auspiciado por Región Agronegocios, comercialización de granos y subproductos, compra y venta de propiedades rurales en Latinoamérica. ¿Cómo están? Bienvenidos a la región agropecuaria, el programa con la información agroproductiva más importante para todos los países del cono sur de Latinoamérica. Iniciamos. Iniciamos con las noticias desde Bolivia para contarles que un estudio revela que 151 millones de dólares en plaguicidas ilegales circulan en Bolivia. Desde el Centro Boliviano de Economía de la CAINCO hicimos un estudio técnico cuyo objetivo era cuantificar el contrabando de plaguicidas, llámese herbicidas, insecticidas, fungicidas, de fertilizantes lo propio y encontrar también órdenes de magnitud para el uso ilegal de semilla, en este caso maíz, soya. Hemos utilizado 3 metodologías que van desde la más simple, el método espejo, y otra que es más compleja, que tiene resultados más efectivos, más cercanos a la realidad, el método oferta-demanda, y en eso hicimos un trabajo muy interesante, muy a detalle, trabajando con las formulaciones y dosis de los distintos principios activos que se utilizan para cada cultivo en nuestro país. Los resultados muestran que el contrabando en términos de plaguicidas en general supera los 100 millones de dólares como promedio en los últimos 5 años. Para fertilizantes en el mismo periodo estamos hablando de cifras del orden o cercanas a los 200 millones de dólares. Y en términos del uso de semilla no certificada, igual tanto de soya, maíz, hablamos de porcentajes que van según los últimos datos, superiores a los 70-80%. Explicar nuevamente que este estudio fue solicitado por APIA, por APRISA y por Asosemillas, quienes compartimos la tremenda preocupación por la incidencia del comercio ilegal de insumos agrícolas y semillas. La principal víctima del comercio ilegal de estos productos es el productor. Un productor que muchas veces hasta con buena fe recibe productos del comercio ilegal sin recibir asesoramiento técnico y sin tener ninguna garantía de lo que está recibiendo. Se enfrenta a productos adulterados, falsificados, vencidos, obsoletos, que son aplicados y su eficacia obviamente no va a ser la de un producto garantizado. No recibe un asesoramiento para cuidar su salud, no recibe un asesoramiento para cuidar la salud de sus familias y se lleva una contingencia a casa por la que nadie va a responder, porque el contrabandista entrega el producto, cobra y desaparece. Los contrabandistas están utilizando redes sociales a vista y paciencia de toda la sociedad para vender productos importados ilegalmente. Nosotros competimos como operadores formales con personas, con contrabandistas que acceden a divisas, lo planteaba con una pregunta, entre 100 y 150 millones de dólares destinados a la importación de productos por contrabando. ¿Esos dólares de dónde salen? Nosotros, para importar insumos agrícolas de manera formal, accedemos a la banca. Nosotros pagamos impuestos e incluso pagamos un gravamen arancelario que en su momento fue diferido, es decir, durante algunos momentos en los últimos años el gravamen no se aplicó. Eso se tradujo directamente en un menor precio de los insumos para los agricultores.
Y la incidencia de eso es una disminución del comercio ilegal. Esas son las medidas que deberíamos hoy implementar con urgencia para promover la producción agrícola y el acceso legal y formal a los insumos agrícolas. Invitamos también a las autoridades a sumarse a esta lucha, porque el impacto que se está haciendo sobre la economía formal es importante. Nosotros somos el primer eslabón de la cadena alimenticia al poder garantizar, mediante la protección de los cultivos, que se haga la producción, que se tenga alimentos para la población y los excedentes poder exportarlos, ¿no? Lamentablemente nos está ganando la ilegalidad aquellos que somos formales. Yo recién estaba recordando dos problemas que está teniendo el agricultor hoy en hacer uso de semilla de dudoso origen. Tenemos una maleza parasitaria que está atacando al girasol. Es una maleza que nunca tuvo Bolivia y apareció hace 3 años aproximadamente. Y el otro tema que también está teniendo muchos problemas en soya, que es la alta resistencia que hay a las malezas, especialmente al amaranto. Y si toda ese combo de malezas que vienen del exterior ha venido con la semilla de contrabando. Los datos que sacamos en base a la semilla certificada de los 2 cultivos industriales en maíz, solamente el 10% del área es con semilla legal. El 90% son semillas transgénicas o no transgénicas de uso ilegal, de bolsa blanca. Y en soya estamos en un 85% del área sembrada con semillas de dudoso origen. Son altos los índices y realmente es algo preocupante. Asosemillas en alerta por contrabando. Señalan que deben incrementarse los controles y el uso de semillas certificadas. Hemos escuchado un trabajo entre APIA, Apricia y Asosemillas sobre todo lo que es comercio ilegal, ya sea de agroquímicos como de semilla. Han podido ver el alto porcentaje que tenemos del uso ilegal. Realmente son datos preocupantes. Comprometemos a las instituciones públicas, vean esta situación crítica que está llegando a poner en riesgo la producción nacional. El uso ilegal de semilla es alto. Dábamos datos de un 85% en soya y un 90% en maíz, que realmente eso puede comprometer mucho a la producción. Ojalá que este estudio sea muy bien analizado por las instituciones públicas y tomen, como se dice, cartas en el asunto. Instituciones públicas son la aduana, la lucha contra el contrabando, el mismo INIAT, el hacer realmente las requisas necesarias para que de todas aquellas lugares donde pueda haber la producción de esta semilla ilegal. Están bien localizadas. Esto se ve en las redes sociales, es constante el flujo que hay de oferta de semilla ilegal. Son ellos los que están como responsables de atacar este tema, este flagelo que realmente está perjudicando a todo lo que es legal. Es tiempo de irnos al primer bloque publicitario, no sin antes invitarlos a que puedan seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya volvemos. ¿Quieres comprar una propiedad para desarrollo agropecuario? Nosotros tenemos lo que necesitas. Contáctanos. Región Agronegocios, negocio seguro.
de dar paso a nuestros colegas y amigos de Charrúa TV con las noticias agroproductivas desde el Uruguay. Adelante. Hola, ¿qué tal amigas y amigos del campo y la ciudad? Bienvenidos a un nuevo encuentro con las novedades del acontecer agropecuario uruguayo. En esta oportunidad, en una nueva edición de Agro en Punta, este evento que se desarrolla aquí en el principal balneario uruguayo y, por qué no, el principal balneario oceánico de la región. Aquí se han concentrado, como en oportunidades anteriores, una enorme diversidad de temas y personalidades que tienen que ver con el mundo agropecuario, con el agro, la industria, que tiene que ver con la producción primaria de nuestra región, esta región que produce los alimentos que el mundo necesita. Ha habido conferencias, charlas, hemos logrado entrevistas, encuentros y todo lo que tiene que ver con la actualización de este mundo cada vez más globalizado y donde la geopolítica tiene tanto que ver con la comercialización de los productos que acá en esta región se desarrollan. Y comenzamos de esta manera. Bueno, Alonso, yo te diría que lo más importante es Trump, ¿no? El primer año de Trump generó cambios sistémicos impresionantes, ya no solo a nivel de comercio, sino de política, de geopolítica, su vínculo con Europa, su vínculo con China, lo que ha generado también un Trump pateando el tablero, como decían ahora en el panel, que de cierta forma genera incentivos para nuevas alianzas, empuja nuevos acuerdos, cambia las estrategias y genera, por supuesto, mucha incertidumbre. Entonces, es un año bien complejo, más allá de que en estas últimas semanas Trump ha moderado un poquito su discurso, porque ha tenido, bueno, ciertos reparos de algunas potencias occidentales, pero también, por supuesto, dentro del propio Estados Unidos, que empieza a mostrar algunas restricciones a esta carta libre que cree que tiene Trump, pero que incluso hasta la propia justicia de Estados Unidos puede revertir. Así que estamos en un mundo muy complejo, muy dinámico, muy cambiante, donde las oportunidades de negocio siguen estando, pero los riesgos aumentan. Y creo que además los estados tienen que moverse muy rápido para buscar la forma de mitigar todas estas inestabilidades que están generando no solo Trump, porque no hay que responsabilizar a todo lo que ocurre a Trump, pero sin lugar a dudas el presidente de Estados Unidos está cambiando los cimientos de lo que conocíamos de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Todavía no impactaba hace un año atrás la posición de Trump frente a diferentes temas. Tampoco teníamos como novedad la firma definitiva del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Una firma que nos trae muchos desafíos, además, no solo a los parlamentos de la región, sino a la espera tensa de qué va a pasar en el Parlamento Europeo. Sí, yo creo que eso es importante. La resolución del Parlamento genera una incertidumbre en términos de lo que va a terminar de fallar el Tribunal de Justicia, que uno considera que va a ser un fallo que va a ser favorable, digamos, al proceder de la Comisión en esa separación de los acuerdos que realizó. Pero de todas formas, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de nuestro lado, Alonso. Quiere decir, hay que incorporarlo en nuestros parlamentos y pasarle la pelota nuevamente a la Unión Europea para ver si la Comisión Europea, como ha dicho recientemente el canciller Merz, incorpora el acuerdo más allá de la resolución del Parlamento Europeo. Esa sería una señal de supranacionalidad, una señal de voluntad política que la estamos necesitando, y ahí ganaríamos mucho tiempo, porque si no tenemos que estar esperando entre 12, 18 hasta 2 años a que falle el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para saber si podemos o no podemos incorporarlo y que entre en vigor. Ojalá que entre rápidamente en vigor en nuestros congresos, en el menos uno, para ya forzar a que la Unión Europea reaccione, y allí hay enormes oportunidades, especialmente para el sector cárnico, pero para muchos otros alimentos también. Más allá de todo eso, hay que estar atentos hacia la interna nuestra también, sobre todo a partir de este viaje que en estas horas está haciendo el gobierno uruguayo, donde se ha aumentado la cuota de carne, por ejemplo, a China, y donde, por ejemplo, se van a abrir muchas nuevas oportunidades. Hablábamos el año pasado también del sudeste asiático, pero no hablábamos, por ejemplo, de algo que se ha hablado en esta conferencia: las ineficiencias porteras adentro, los altos costos, mirar no tanto hacia el dólar, sino a ser más eficientes.
Me parece que el ministro de Economía lo dejó bien claro. Este es un país caro, va a seguir siendo caro. El margen que tiene el Estado es poco en ese sentido, pero debe hacerlo, que tiene que haber una reforma del Estado siempre pendiente y que damos vuelta en círculos. Pero el sector privado también necesita bajar la energía, también necesita bajar los costos laborales, se necesita una reforma del régimen laboral. Necesitamos mejorar los temas de educación, Alonso. Necesitamos mejorar los temas de infraestructura. Y la desregulación es importante. Todavía en Uruguay se cobran tasas por trámites que son del pasado y que no tienen ninguna contraprestación de servicio. Eso sigue ocurriendo. O dónde lo está trabajando, o dónde tiene eso en la mira, es una excelente noticia. Pero sí, creo que puertas adentro, también lo hablábamos en el segundo módulo con Nelson Chabén vinculado a los países del Golfo. Queda esfuerzo por hacer nosotros. Promoción comercial, conocer los mercados, salir desde adentro, poder identificar las oportunidades y dárselas a los exportadores. Aquí están las oportunidades, aprovechenlas. Bueno, todo eso es nuestro. Además nos faltan los acuerdos comerciales, es cierto, pero los acuerdos comerciales dependen mucho del Mercosur, de si podemos solos, no podemos solos. Este año tenemos buenas noticias en acuerdos comerciales, tenemos la Unión Europea, tenemos la negociación en curso con el CPTPP, está el EFTA, son los otros países europeos que también entran en vigor, va a entrar en vigor Singapur, se puede avanzar con Emiratos Árabes, se puede avanzar con Canadá. Bueno, sí hay algo que va a cambiar el escenario del exportador, pero ahora el exportador va a seguir siendo poco competitivo si no hacemos estos deberes internos también. Deberes internos, precisamente. El año pasado, cuando hacíamos la nota aquí mismo, en Agro en Punta, estaba saliendo el gobierno anterior y no había entrado todavía el actual. En este año transcurrido del actual gobierno, ¿ha hecho bien los deberes? ¿Se ha planificado para hacerlos bien hacia adelante o hay dudas aún y seguimos siendo lentos? Yo tengo dudas. Creo que seguimos siendo lentos, creo que hay una reforma de la Cancillería pendiente, creo que hay una discusión estratégica de qué vamos a hacer en el acceso a mercados en los próximos años. Creo que hay dudas con China, hay dudas con el CPTPP, hubo dudas. Hay dudas incluso hasta el día de hoy. No entiendo por qué en la declaración oficial entre Xi Jinping y Orsi no hay una mención al estudio de factibilidad del gobierno pasado, no hay mención al TLC bilateral, hay solo una mención al Mercosur con China, que sabemos que eso no es posible actualmente, es muy difícil que ocurra. Entonces, creo que todavía en la Cancillería uruguaya y todavía en diferentes ámbitos hay dudas sobre cuál es la mejor forma de acceder a los mercados. Y eso hay que resolverlo rápido, porque el mundo nos pasa por arriba, hay que reaccionar rápido, hay que actuar. Hay que cambiar rápidamente Uruguay 21 en acelerar algunos asuntos de promoción comercial. Hay que involucrar más ministerios en la toma de decisiones del comercio exterior del Uruguay, más allá del esfuerzo que se está haciendo con la CIASEX, que fue relanzada por este gobierno, y eso es una buena noticia. Hay algo que todavía está faltando, y que es, nos movemos lento. En un mundo que va a toda velocidad, creo que es hora de acelerar, porque somos pocos y no es tan difícil ponernos de acuerdo. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí la cobertura de Charrúa TV de Agro en Punta, este acontecimiento que tiene que ver con todos los temas que hacen a la vida agropecuaria de nuestra región. Gracias por acompañarnos, que pasen ustedes muy bien. Perú impulsa su agroexportación con quinoa, estándares sanitarios y producción orgánica. Vamos con la nota. Entre enero y febrero, Perú exportó más de 8,7 millones de kilos de quinoa por un valor superior a los $25 millones, según Agrodata. Estados Unidos se consolidó como el principal mercado con el 38% de la participación, seguido por Canadá, España e Italia. En el ámbito empresarial se destacan firmas como Alisur, Olam Global, AgriPerú y Panoja, que lideran las exportaciones, reflejando el dinamismo y la demanda internacional por este grano andino. El crecimiento sostenido de las agroexportaciones peruanas, que superaron los $15,000 millones en 2025, refleja el cumplimiento de estrictos estándares de inocuidad exigidos por mercados como la Unión Europea, según el SENASA. Productos como arándanos, uvas, paltas, cacao y espárragos posicionan al país como proveedor clave a nivel global, respaldado por controles fitosanitarios rigurosos
que han evitado rechazos en frontera. Además, las autoridades intensifican fiscalizaciones y decomisos para garantizar la calidad, destacando la importancia del uso responsable de insumos en toda la cadena productiva. Perú cuenta actualmente con alrededor de 5.300 hectáreas de jengibre, de las cuales el 82% es de producción orgánica o en transición, concentrándose principalmente en la región de Junín, que agrupa el 98% del cultivo y más de 600 productores. En el caso de la cúrcuma, el país registra unas 1.400 hectáreas, con un 45% en sistemas orgánicos, también lideradas por Junín. Estas cifras reflejan el crecimiento sostenido de cultivos con alto valor en mercados internacionales y una clara orientación hacia la producción sostenible. Amigos, nos vamos al segundo corte publicitario, invitándolos a que puedan descargar nuestro boletín digital semanal para que usted sea el mejor informado. Ya volvemos. La cuenta regresiva hacia una nueva edición de Expo Pioneros ya comenzó y con ella llega uno de los momentos más importantes, el sorteo de los stands al aire libre. Un paso clave donde cada empresa comienza a definir su lugar dentro del evento que reúne a los protagonistas del desarrollo productivo del Chaco. Jueves 9 de abril, 9 horas, auditorio de la Expo Pioneros. Sigamos construyendo juntos una nueva edición de la Expo que impulsa innovación, producción y oportunidades. Supermercado Fahrenheit. Trabajamos constantemente para brindarte el mejor servicio en un espacio amplio y cómodo, en donde hacer tus compras sea un verdadero placer. Encontrá la mayor variedad y calidad de productos nacionales e importados aquí, en donde también contamos con producción propia en panificados, confitería, patio de comidas, carnicería y embutidos. Además, siempre encontrarás las frutas y verduras más frescas. Supermercado Fahrenheit, variedad y calidad. Paraguay refuerza su economía con soya récord, exportaciones y apertura de mercados. Cosecha récord de soya impulsaría el crecimiento económico en Paraguay. Proyección del PIB podría superar el 5% en 2026. La expectativa de una cosecha récord de soya en Paraguay podría elevar el crecimiento económico del país en el 2026 por encima del 5% según análisis de Itaú, superando las proyecciones oficiales del Banco Central. El impulso del sector agrícola, sumado al dinamismo en servicios, el gasto de turistas argentinos y nuevas inversiones extranjeras, fortalecería el desempeño económico. En el 2025, la economía paraguaya ya mostró un crecimiento del 6%, dejando una base positiva para el próximo año. Paraguay habilita exportación de carne a Bolivia y fortalece el comercio bilateral. Se abre un nuevo mercado para intercambio en doble vía. Paraguay logró la habilitación sanitaria para exportar carne bovina y porcina a Bolivia, abriendo un nuevo mercado regional bajo un esquema de comercio bilateral que también permitirá importaciones. La medida incluye 6 frigoríficos bovinos y 1 porcino, con productos sin hueso, congelados y enfriados. Además, destacan que el intercambio dependerá del dinamismo del sector privado en un contexto de creciente demanda y competitividad. Además, el país avanza en la apertura de nuevos mercados y en inversiones que consolidan el crecimiento del sector cárnico. Exportaciones de maíz paraguayo crecen con fuerza en el 2025. Los envíos aumentan 86% impulsados por una buena producción.
Paraguay exportó más de 3,19 millones de toneladas de maíz de la zafra 2025 hasta febrero, lo que representa un incremento del 86% respecto al mismo periodo anterior, impulsado por una sólida producción según Capeco. Este repunte equivale a más de 1,4 millones de toneladas adicionales enviadas al exterior. Sin embargo, en el inicio del 2026 se registró una leve caída en los despachos debido al enfoque de los productores en la cosecha y siembra de soja y maíz, además de la espera en condiciones climáticas favorables. En Argentina hay avances en soya y carne, pero hay incertidumbre en el trigo. Las recientes lluvias en Argentina generaron un impacto positivo en la campaña de soya, mejorando la condición hídrica y general de los cultivos, especialmente en zonas afectadas por sequía. La proporción de lotes en estado adecuado a óptimo aumentó, al igual que los cultivos clasificados entre normal y excelente, reflejando una recuperación del potencial productivo. Mientras la soya de primera muestra rendimientos proyectados, la de segunda atraviesa una etapa clave con condiciones mayormente favorables, lo que permite mantener la estimación de producción en 48,5 millones de toneladas. Las exportaciones de carne argentina podrían alcanzar las 800.000 toneladas en 2026, posicionándose como las segundas más altas de la historia según proyecciones del USDA. Este crecimiento, estimado en un 3% respecto al año anterior, se debe a pesar de una leve caída en la producción y la faena, lo que impactaría en el mercado interno con una reducción del consumo. En ese contexto se prevé un mayor protagonismo de proteínas alternativas, como el pollo y el cerdo, impulsadas por su competitividad en precios. El inicio de la campaña triguera 2026-2027 en Argentina enfrenta un escenario incierto debido al aumento de costos por la guerra en Medio Oriente y las reservas hídricas ajustadas. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la suba de fertilizantes con incrementos de hasta 25% en urea y márgenes ajustados ponen en duda la siembra, especialmente en campos alquilados, donde los costos son más altos. Aunque los números no son favorables, productores no descartan un mayor entusiasmo si las condiciones climáticas mejoran con lluvias en otoño. Amigos, gracias por habernos acompañado con toda la información el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Este programa fue auspiciado por Región Agronegocios, comercialización de granos y subproductos, compra y venta de propiedades rurales en Latinoamérica.